confundemos, no es por nuestra propia fuerza o mente o forma. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Y por eso dice verso 2, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué nos dice, hermano? No olvidando nunca de lo que el Señor hace por nosotros cada día. Hermanos, yo estoy seguro de cuando usted hace algo, o alguien, usted le abre la puerta a alguien, o usted le pasa algo a alguien, usted le compra un agua a alguien, y cuando lo único que usted desea y piensa es que le digan gracias. Si usted le abre a alguien y pasa la persona y no le dicen algo, y en su mente piensa, ni gracias dice. Así pasa muchas veces. O usted le ayuda a alguien y ni siquiera las gracias me dio. Dame raite, hermano. Sí, yo le doy raite. ¿Hasta dónde? Hasta el aeropuerto. Vámonos, lo deja. Y luego lo baja ahí, lo sale corriendo. Y usted esperando, ni gracias me dijo el hermano. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando usted hace algo y le dicen gracias? ¿Cómo se siente? Bien. Porque ve que la persona que le hizo usted el favor, le hizo una ayuda, hizo algo por esa persona, es agradecida. Y es bien sencillo para decirle a alguien está agradecido, solamente diciendo gracias. Hermano, gracias, Dios lo bendiga. Ya con eso es suficiente, ya no ocupa más. Ya eso uno dice, gracias a Dios. Y así aquí vemos que dice aquí, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero cuando los hijos de Dios nos olvidamos de lo que ha hecho Dios por nosotros, es como nunca ser agradecidos con Dios. Es como una persona que nunca sabe decir gracias. Es algo terrible, hermanos, que nosotros estemos en una posición de todos los días tenemos la libertad de estar agradecidos con el Señor, que tanta bendición que el Señor nos ha dado, y de poder con nuestra forma de vida, nuestras palabras, nuestra forma de caminar, nuestro testimonio, estar agradecido con el Señor y decir gracias, Señor, reconocer de lo que el Señor ha hecho por mí. Porque cuando estamos agradecidos, hermanos, entonces es nunca olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estamos agradecidos, ¿qué quiere decir eso? Nomás decir gracias, no, quiere decir que somos obedientes a su palabra, porque eso es lo que Dios busca de nosotros en agradecimiento. ¿Qué dice el canto, hermanos? ¿Quién se recuerda? Le sirvo a mi Señor. Eso es lo que Dios quiere en agradecimiento, porque es fácil decir gracias, pero lo importante es de lo profundo del corazón que salga el agradecimiento. Y cuando es así, hermanos, entonces quiere decir que usted y yo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. No tenemos que solo con palabras, pero más bien con los hechos. Esa es la forma de nunca olvidarnos de lo que el Señor ha hecho. Así como dice aquí, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno quiere decir que todo lo que ha hecho Dios por nosotros siempre tiene que estar en nuestro pensamiento. Porque usted y yo sabemos, para no olvidar algo, ¿dónde trabaja eso, hermano? ¿En la mano, en el dedo, en el pie? Pues no. ¿Dónde? En la mente y el corazón, porque juntamente trabajan. Y por eso Dios dice, nunca olvidando que eso esté en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca olvidando. Porque hay personas que usted le puede decir, o alguien hizo un favor y ni siquiera me recordaba que hizo ese favor por mí. Ni siquiera me recordé que el hermano me prestó dinero, ni siquiera me recordé. Quiere decir que ya tampoco no le pagué, porque ni me recordé. Porque todo eso es en los pensamientos. Y Dios quiere que nunca nos olvidemos de lo que ha hecho por nosotros. Que nunca nos olvidemos. Por eso siempre tiene mucho significado cuando cantamos ese canto de agradecimiento. Por eso porque estamos hablando directamente con Dios, estamos alabando a Dios y diciéndole en agradecimiento, Señor, en agradecimiento, esto es lo que yo hago por ti. De no olvidar
de lo que has hecho por mí. Y le pedimos al Señor que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide los días buenos, los días malos, pero que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo y lo que Dios va a hacer en el futuro por nosotros. Así como en este tiempo que estamos viviendo de esta política y de esta administración que gobierna este país y todo lo que está sucediendo ahorita, lo que estamos viendo y también lo que va a suceder después, lo que sea, pero estar agradecidos, no olvidarnos de los beneficios de mi Dios que ha hecho por mí, que Dios ha hecho mucho. ¿Cuántos podemos decir Dios ha hecho mucho por mí? Yo lo puedo decir, Dios ha hecho mucho. Yo sé que Dios ha hecho tanto por mí que no tengo espacio para ser agradecido por lo tanto que ha hecho Dios. Puedo estar todos los días diciendo gracias Señor, y nunca puedo parar. Si me pongo a contar por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, y aquí y allá, nunca voy a acabar con darle gracias a Dios, porque es infinito la misericordia de Dios. No tiene fin a lo que Dios ha hecho. Y uno puede decir, más bien como el profeta, y le recordó al rey David todo lo que Dios había hecho por él. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Cuando David cayó en tentación y se le tuvo que recordar de lo que Dios había hecho por él. Pues vamos a ver la escritura. A ver. Aquí me parece que está en el libro de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 2. We'll look in the second book of Samuel where it speaks about the prophet speaking to David and reminding him of all the things that the Lord had given him, that benefited him, had done for him. And he reminds him why? Because he had fell into temptation. He had committed a sin before the Lord and he was to be punished. But before that, the prophet, he made him realize all the things that the Lord had done for him. Here in the second book of Samuel, chapter 12, in verse 7. Aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7, perdón. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judea. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Eso es lo que le recordó Natán a David, de todo lo que había hecho el Señor por él. Unas veces así el Señor tiene que hacer con nosotros cuando nos empezamos a olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Unas veces Dios empieza a mover cosas en nuestra vida y trata con nosotros cuando Dios ve, mi hijo se está olvidando de todo lo que ha hecho por él. Y así le pasó al rey David. Ahí Natán le recuerda: mira, recuérdate todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que ha hecho por ti. Y nosotros también, no olvidarnos, hermanos, no tener que el Señor nos tenga que recordar, porque unas veces pasamos pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que recordarnos de que Él sigue siendo nuestro Dios y nosotros los siervos. Y nos tiene que probar unas veces y tiene que tratar con nosotros para nosotros poder recordarnos quién es Dios y quién somos nosotros, de nunca olvidarnos. Quiero leer aquí en el libro de Deuteronomio. Let's go to we're close by, let's go to the book of Deuteronomy. Libro de Deuteronomios.
Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Y vamos a empezar en verso 11. We're going to start in the book of Deuteronomy chapter 8 and verse 11. I'm only reading in Spanish because I didn't bring my bilingual Bible today. I had my only Spanish Bible. So hopefully brother in the back will be able to put it up in English after we're done in Spanish for those who understand it better in English. But in the book of Deuteronomy, the Lord once again, His word talks about and speaks to us about not forgetting what the Lord has done for us. And here in chapter 8 and verse 11, we'll start to read. Capítulo 8, verso 11 dice: Guárdate que no te olvides del Señor tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y se te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y sigue la palabra de Dios, pero aquí dice en verso 11: guárdate que no te olvides del Señor tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Porque ¿qué dice en verso 14, dice: y se eleve luego tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Ahí nos dice que nos guardemos, hermanos, de no olvidarnos. ¿Para qué? Para no ser desobedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué nos ayuda tanto no olvidar de lo que Dios ha hecho? Porque cuando no olvidamos, por esa razón, en agradecimiento y en obediencia, caminamos como hijos de Dios. Así como hay razones, como les dije, por qué uno se puede ayudar, porque antes era pobre y ahora tengo mucho, pues ya me olvidé de lo que Dios ha hecho. O antes no tenía entendimiento y ahora tengo, pues ya se me olvidó de cuando yo no tenía, ahora sí tengo. Se me olvidó de donde el Señor me sacó, de lo que el Señor me ha hecho. O antes no tenía y ahora sí, y pues ya, hay muchos que así les pasa. Hay muchas personas que salieron de tinieblas, salieron de oscuridad, salieron de pobreza. Hay muchas personas en los medios ambientes que están en los atletas profesionales, artistas que cantan o salen en el cine, y antes en sus vidas, antes que eran famosos y ricos, eran personas comunes, según pobres económicamente. Y muchas de esas personas, después que ya tienen fama y dinero, ¿qué han hablado las personas que los conocían antes? Muchos que eran sus amigos, compañeros en la escuela, que se juntaban, que iban, venían, se ayudaban, se trataban bien. ¿Qué han dicho muchos? Ya ni se recuerda de uno. Ya se olvidó de los momentos cuando no tenía de comer y yo le di de comer, donde no tenía de dormir y yo le di de dormir. Se han olvidado muchas personas de los que les ayudaron antes que llegaron a la fama y a la riqueza, de las personas que estaban ahí con ellos en esa lucha, en esa prueba, y les ayudaban. Se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque llegaron, así como dice la palabra de Dios, verso 14: y se eleve luego tu corazón. Y hay muchos así, se les eleva el corazón. Ya, ay, yo soy alguien, yo ahora soy alguien, yo ya esa persona. Hay muchos que aún en sus propias familias, yo los he visto, he conocido, vinieron de familia económicamente sencillos, pobres, como quiera uno decirlo, y después que ya han llegado a este país y ya han tenido algo, ay no, ya ni quiero ir con la familia, pobres, cómo viven, no tienen agua, tienen que prender ahí el boiler para bañarme, y hay tanta inconveniencia, y no tienen esto y no tienen lo otro, y las calles están todas feas para llegar ahí. Ya se olvidaron que de ahí salieron. Yo me acuerdo, vi una historia
escuché un testimonio de este hombre. Era un atleta profesional allá en Inglaterra del fútbol. Y él, de niño, un profesor allí, y era su coach de niños, de enseñarle a jugar el fútbol, le ayudó. Ese niño era pobre, vino de familia pobre, económicamente, no tenía nada. Y el entrenador lo tomó, lo cuidó, lo ayudó, le dio lo que necesitaba para subir en el fútbol, hasta que se hizo un futbolero profesional en Inglaterra. Y se hizo conocido y rico económicamente. Y cuando pasaron los años y él fue a buscar otra vez a su entrenador para buscarlo, dice que alguien le dijo: oh, ya se murió, porque ya estaba grande de edad. Y dice que se puso bien triste. Se puso bien triste porque dice: ya no lo pude venir a ver una última vez. Y pasaron unos años y después lo reencontró. Persona a persona lo encontró y se puso a llorar. Dice, y el entrenador, ya un señor anciano, pues, ¿por qué lloras? Y dice: pues me habían dicho que habías muerto. Pero ahí se miraba el agradecimiento de ese niño, ahora hombre, de lo que ese hombre, el entrenador, había hecho por él de niño. Él, en su mente, en su corazón, nunca se había olvidado de la ayuda que le dio, del amor que le dio, de la misericordia que tuvo con él. Nunca se le olvidó. Y eso es humanamente, hermanos. Ahora nosotros, hijos de Dios, espiritualmente hablando, cuánto más no nos debemos de olvidar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y cómo es que no se nos olvida, hermanos? Por nuestros hechos, nuestras acciones. Cómo vivimos, qué hacemos, cómo ayudamos. Nuestro testimonio delante de Dios, de ser obediente a su palabra, de tomar la palabra y obedecerla, es como demostramos que no se nos ha olvidado. Es como demostrar, no nomás gracias Señor, todos los días le doy gracias a Dios. Sí, vale más que todos los días le demos gracias a Dios, pero más que decirle solamente gracias Señor, ¿qué hacemos? Es lo que Dios pide, es lo que el Señor demanda. Y aquí lo vemos en el libro de Deuteronomio, en estos pocos versos, que dice: guárdate que no te olvides del Señor tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. ¿Quién usó el Señor para hablarle al pueblo ahí en Egipto? ¿Qué hombre les habló para ayudarles a salir de Egipto? ¿Quién era? Moisés. El Señor trabajando por su siervo Moisés para hablarle a su pueblo y decirles: guárdate, cuídate, no te olvides. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te sacó? ¿Quién hizo esto por ti? Y le recuerda ahí en verso 15 que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había. Pero ¿quién les dio agua? Dios mismo. ¿Quién les dio de comer? Dios mismo. ¿Quién los protegió de los escorpiones y todo eso animal que estaba alrededor de ellos? Dios mismo. Y por eso Dios les manda a decir: no te olvides de lo que yo he hecho por ti. Así les habló a su pueblo. También Dios nos habla a nosotros y nos dice lo mismo: hijo, hija, no te olvides de lo que he hecho por ti. ¿Por qué lo tiene que decir tantas veces en su palabra el Señor? Que no nos olvidemos, hermanos. ¿Por qué? Porque se les olvida. Se nos olvida. Después ya estamos en otra mente, en otros temas, en otros enfoques distraídos, y esto y acá, y quiero hacer esto en mi vida, y quiero hacer lo otro, y voy y vengo y hago y quito y pongo, y se nos olvida que somos siervos de Dios, que ya no somos esclavos al pecado, pero somos esclavos a nuestro Dios, porque Él es nuestro maestro. Y un esclavo o un siervo, quizás hay unos que no quieren usar esa palabra, decir es esclavo, pero hermanos, si nuestro Dios, la palabra nos ha enseñado
nada podéis hacer sin nuestro Dios. Nada. Y cuando dice la palabra de Dios, nada, quiere decir que nada. No quiere decir que humanamente quizás va a poder hacer algo, sí, humanamente, pero la palabra de Dios está hablando de como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Si no es por Dios, nada vamos a hacer. No vamos a lograr nada espiritualmente. No vamos a llegar a poder tener la salvación que solo Dios ofrece, porque nada puede ser si no es por Dios. Pero ¿cuántos hoy en día, cuántos hijos de Dios se olvidan de lo que el Señor ha hecho por ellos? Y le pedimos: Señor, ayúdanos ahí. Vamos donde estamos ahí, capítulo 6, damos vuelta a la hoja, capítulo 6, verso 12, chapter 6 verse 12, right where we're at. We'll look at this verse. Que dice la palabra de Dios, dice: hermanos, guárdate que no te olvides del Señor, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Guárdate. ¿Qué está diciendo el Señor? No te olvides. Así le estaba diciendo a su pueblo: no te olvides de donde yo te saqué. ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios dan testimonio de donde Dios los sacó y lo que Dios hizo para que lleguen a los pies de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios pueden dar testimonio de decir: yo nunca me olvido de lo que el Señor hizo por mí y donde yo me encontraba? Así como estaban los hijos de Dios allí en Egipto, en esclavitud. Dios les dice que no se olviden de donde ellos estaban. Y también Dios nos dice a nosotros también que también en un tiempo éramos esclavos al pecado, y allí de esa esclavitud Dios nos ha sacado. Yo digo: gracias, Señor, porque ya no soy esclavo a ese pecado. Ya no. Dios me sacó de esa esclavitud. No quiere decir que yo soy perfecto, no, lejos de perfección. El Señor lo sabe, yo lo sé. Pero ya no soy esclavo a eso, a lo que antes el hombre aquí en este mundo está sujeto, a esa esclavitud, a ese yugo. Hay muchas cosas, hermanos, que uno se hace esclavo. Uno se hace esclavo a los estudios, al trabajo, al dinero, a la vida mundana, a la vida a la música. Uno se hace esclavo a muchas cosas, se puede ser esclavo. Y una vez uno dice: no, pero no es malo. Sí es malo, hermano. Cuando nos quita de nuestro servicio a Dios, es malo. Cuando se nos hace que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, es malo esas cosas. No, hermano, pero es que tengo que trabajar y tengo que entregar. No, sí, hermano, si nosotros permitimos que nos haga daño, hasta el trabajo nos hace daño. Si nos quita de buscar de Dios, es malo. Todo. El estudio no, pero el estudio es bueno, sí es bueno, pero en su lugar. Pero lo primero es Dios. Oh, la amistad que tengo con mi familia, y son mis primos, sí, está bien, qué bueno, gracias a Dios, tenemos primos, tenemos tíos, pero si esa amistad pone una barrera entre yo y mi Dios, es mala también es mala. Y no me hace que yo guarde los mandamientos, los estatutos, que yo sea obediente a la palabra de Dios porque tengo mi primo. Es que somos primos, crecemos juntos, nos conocemos, nos amamos. No, está bien, pero lo de Dios, nunca olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó. No podemos olvidarnos, no. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios nos exige que no nos olvidemos. Aquí es donde estamos, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 5. Right, we're at in the book of Deuteronomy chapter 5. Look at another verse here. Verse 15. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 y verso 15. La palabra de Dios nos habla y dice: y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá
con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Eso es el día de reposo de nuestros hermanos judíos, que lo siguen guardando hasta hoy, en este tiempo, que es el Shabbat, que por ley ellos lo guardan. Pero usted y yo, hermanos, ahora también guardamos el día de reposo. No es el día de reposo el domingo, como quizás hay uno. No, ahora tenemos todos los días la libertad de buscar de Dios, de poder servir a Dios, de poder glorificarlo y adorarlo todos los días. Porque ¿qué dice? Acuérdate. Nosotros nos acordamos que fuimos siervos también como nuestros hermanos en la tierra de Egipto. Pero ¿qué dice? Y que el Señor tu Dios te sacó de allá. Nosotros también, hermano. Por eso no nos olvidamos. Todos los días tenemos para poder ser obedientes a la palabra de Dios, para poder guardar sus mandamientos, para poder glorificar a nuestro Dios, para poder decirle gracias, Señor, otra vez en este día. Gracias, Señor, que me has dado. Todos los días de la semana. No hay un día específico, nomás los domingos, hermanos, nomás los jueves. No, hermanos, Dios nos ha dado la libertad 7 días a la semana. Yo vi un lugar y yo no sabía que era 7 días. Le dije a mi esposa, están abiertos 7 días, y dice 7. ¿Qué era el lugar que pasamos manejando? Un restaurante, ¿verdad? Íbamos manejando, mi esposa iba manejando, yo nomás iba ahí de pasajero, bien a gusto ahí descansando. Pobre mi esposa de siempre llevando la carga, manejando. Y yo tengo el tiempo de estar mirando los edificios. Y yo miré y dije, mira ese restaurante tan abierto. Y decía el letrero, abierto 24 horas y 7 días. Y yo, imagínate, dije, nunca veo un restaurante que dice eso. Todos tienen sus horarios. Tal hora y ya cierran. Y usted viene a tocar, ¿quién le va a abrir, hermanos? Pues nadie. Está cerrado, no hay nadie ahí. A tales horas cierran y los que trabajan ahí se van a su casa. Pero este lugar abierto todos los días, 7 días a la semana y 24 horas. Ahí están todos los días. Ellos pueden cocinar, vender, trabajar ahí todos los días. Y nosotros, hermanos, así el Señor obra en nuestra vida. Nunca cierra las puertas de Dios con nosotros. Todos los días podemos ir delante de Dios. Todos los días podemos darle gracias. Todos los días podemos orar. Ahí donde estamos, en nuestra casa, en nuestro carro, en el trabajo, escuela, donde quiera que, ahí donde estamos podemos orarle. Gracias, Señor, gracias te doy. Y no me olvido de todo lo que grande has hecho por mí. Todos los días el Señor está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras plegarias, ver nuestras lágrimas. Todos los días el Señor está ahí. Él nos permite. ¿Y qué dice el Señor? Solamente dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá. Es lo que Dios quiere, que no se nos olvide de lo que Dios ha hecho por nosotros. Más en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, cuando la maldad se ha multiplicado de una forma que ni se puede calcular qué tan mal el tiempo que estamos viviendo. No se puede, porque está tan mal la situación en este mundo. Ya ni se puede calcular. Cada vez que salía otra cosa mala, más mal. Ya no se puede, hermano. Ya es algo terrible que estamos viviendo estos tiempos. Más que nunca hay que acordarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque yo no quiero olvidarme de lo que has hecho por mí. En días buenos, en días malos, en días que me siento bien, en días que me siento mal, en días que soy feliz o en días que no estoy tan feliz. No me importa, no quiero olvidarme de lo que tú has hecho por mí. No quiero. Quiero poder siempre recordarme de tu amor, de tu misericordia, del perdón que has tenido por mí, de todas las veces que me he caído y me has levantado, todas las veces que he derramado lágrimas y has estado ahí para ayudarme, para consolarme, para hablarme,
para volver a levantarme. No quiero olvidarme, Señor, lo que tú has hecho. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo estar agradeciendo al Señor? Siendo obediente a su palabra, haciendo la voluntad de Dios cada día. Aquí en el mismo libro de Deuteronomio, donde estamos en el capítulo 16, in the same book that we're in, book of Deuteronomy, chapter 16, there's another verse here, verse 12. Once again, it reminds us again. Verse 12, verse 16, and chapter 16, and verse 12. Capítulo 16 del libro de Deuteronomio y verso 12. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Acuérdate, 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 dice el Señor. Hermanos, es tan importante acordarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque cuando nos olvidamos es cuando el Señor tiene que tratar con nosotros, cuando nos olvidamos. Esa es una cosa que muchas veces es una excusa que cada humano usamos muchas veces, en muchas ocasiones, y es la más fácil usar cuando no hacemos algo que teníamos que haber hecho. Si tuviéramos una cita y no llegamos a la cita, oh, se me olvidó. Si teníamos que hacer un pago y no lo hicimos, oh, pues se me olvidó. Si teníamos que ir a pasar por alguien y no llegamos y nos hablan, aquí te estaba esperando, oh, se me olvidó. Es una forma que el humano usa muy comúnmente, todo. Y cuando uno dice se te olvida, yo he escuchado que han dicho, nomás se te olvida a tu conveniencia. Pues cuando nos olvidamos de no ser obedientes a Dios, así nos va a decir, no, Señor, se me olvidó. Se me olvidó. Esa excusa no va a trabajar con Dios. Se me olvidó. Pero ¿qué nos dice Dios? Nos recuerda, dice, acuérdate. Aquí en una vez más nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versos 18. Una vez más dice el Señor, mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de ahí te rescató el Señor tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y ahí empieza la enseñanza. Cuando segares tu mies en tu campo y holgares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Y sigue, cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Así dice el Señor, hermanos. Así le habló a su pueblo en Egipto, que sacó de Egipto. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto. ¿Qué quiere decir? Esclavo. Y de allí te rescató el Señor tu Dios. Y por tanto, yo te mando que hagas esto. Y así también el Señor nos habla. What the Lord said, that we should never forget what the Lord has done for us. And He spoke to His people that He brought out of Egypt. He spoke to them and reminded them 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. He kept reminding them of what He did, of where He brought them out of how He gave them food to eat when they were walking in the desert, how He gave them water to drink when they had no water, how He protected them from the animals, the savage animals that were out, the scorpions, the snakes that were out in the desert, how He protected them. He reminds them, and every time He reminds them, remember that you were a slave in Egypt and I brought you out of slavery. With my hand, with my authority, with my power. I brought you out through love, through mercy. The Lord reminds them. Why does He have to remind them so many times? Why? Because they would forget. And why does the Word of God speak to us and reminds us and tells us that we should also remember what the Lord has done? Because we will do the same thing.
things will happen in our life where we forget, I got a better job, I got a better this, I got to study more, I got a lot of things going on, this and that, relationship, friendship, work, study, this and that, and we start to tend to forget of where and what the Lord has done for us. And then we come up with the excuse, I forgot. Esa es una de las cosas que yo me acuerdo que usaba mucho con mis padres y no les gustaba. No les gustaba. Unas veces me tocaba sacar, cuando era niño, ciertos días me tocaba sacar la basura porque pasaba de la basura a cierta hora y mi papá, recuérdate, oh sí, yo me recuerdo. Y luego ya cuando llegaba yo a la casa y digo, se me olvidó. Y ya en la tarde llegaba mi padre del trabajo y yo le decía, papá, ¿se acuerda que pasa el de la basura? Sí, ¿por qué? Se me olvidó poner allá afuera el bote. Y mi papá decía, ¿otra vez? Porque no era la primera vez. ¿Otra vez se te olvidó? Y él me decía, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se te acuerde? Y le decía, nada, pa, nada tiene que hacer, me voy a acordar. Porque pues no quería abrir la puerta y yo estaba ya más listo, ¿verdad? Pues yo decía, nada, no hay nada, yo me voy a recordar, no se preocupe, ¿verdad? Pero me puedo usar esa excusa y sí se me olvidaba, hermano. No era que estaba travieso o haciendo otras cosas, pero pues me ocupaba en la escuela, en esto y después salí corriendo. Y por eso mi padre nos decía, cuando tienen que hacer eso, hay que levantarse más temprano a hacer antes de irse a la escuela y ya se van. Pero pues como uno se pone un poquito cabezón, pues decimos después, I forgot. Pero hermanos, no va a funcionar con Dios. No va a funcionar. Porque la palabra de Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla que no hay razón por qué se nos olvide de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay razón. El Señor siempre buscando ayudarnos, siempre buscando refrescar nuestra memoria, motivarnos, animarnos. Siempre el Señor haciendo algo en nuestra vida para que nos recordemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es algo difícil, hermano, porque no debe haber razón que Dios nos tenga que estar recordando. Debe salir de nosotros, de nunca olvidarnos y constantemente buscar de Dios y obedecer su palabra y buscar qué más tengo que hacer para Dios, porque en agradecimiento algo tengo que hacerlo aquí o allá, en ese lugar, otro lugar. Pero hermanos, si somos de verdad hijos de Dios, no importa la edad, si somos jóvenes o grandes, mayores, ancianos, pero si de veras somos hijos de Dios, no se nos debe olvidar lo que Dios ha hecho y haciendo memoria de lo que ha hecho Dios por nosotros. Eso, hermanos, enseña que no nomás podemos acordar, oh sí, me acuerdo de lo que Dios ha hecho. No quiere decir, Dios quiere que hagamos algo. Si nos decimos que nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, quiere decir que hay que tomar acción. No nomás si alguien puedes ir por alguien y darle raite, sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nomás me voy a quedar en mi casa, me acuerdo que tengo que dar raite, me acuerdo. No, quiere decir que va a llegar la hora y voy a ir y voy a darle raite a la persona que le voy a dar. No nomás es suficiente, me acordé, pero no fui. Nomás, ¿por qué no fuiste, hermano, para recogerlo? Al hermano allá estaba esperando. Pues sí me acuerdo. Va a decir, ¿te olvidaste? No me olvidé, me acordé, nomás que aquí me quedé sentado. Pues no funciona eso, hermano. Si uno se acuerda, ¿qué hace? Toma acción. Si nosotros nos decimos, siempre me acuerdo, voy a acordarme y nunca me olvido lo que Dios ha hecho por mí, quiere decir, algo tengo que hacer para mi Dios. Así les mandaba a su pueblo que lo sacó de Egipto. Acuérdense, no se olviden. ¿Por qué? Porque cuando nos acordamos y somos obedientes a Dios, entonces Dios se agrada y sigue trabajando en nuestras vidas. Seguimos nosotros acercándonos más y más
a Dios cuando nos acordamos y cuando somos obedientes. Pero ¿cómo es, hermano, cuando uno se olvida? ¿Cómo es cuando un hijo de Dios se olvida? Más lejos y más lejos y más lejos de la presencia de Dios se va. Menos puede sentir del Espíritu de Dios, menos va a escuchar la voz de Dios si se va lejos y lejos y se va olvidando. Y así ha sucedido con muchos hijos de Dios. Se han olvidado de la misericordia de Dios, se han olvidado del amor de Dios, se han olvidado de lo que Dios hizo en sus vidas. Yo he escuchado muchas personas que han pedido oración y dicen: ahora que Dios me sane de esto, ahora cómo voy a servir al Señor con todo mi corazón. Yo he conocido personas que han dicho eso, y con el tiempo se les ha olvidado de que estaban a la punta de la muerte y Dios tuvo misericordia de ellos, y se han olvidado, hermanos. Es algo increíble. He conocido personas que estaban en la cárcel, en la prisión, que yo fui y visité, y ahí orando por ellos. Siempre me voy a reconocer y acordarme de lo que Dios ha hecho, y cuando yo salgo de este lugar, yo voy a caminar con el Señor. Y con el tiempo que pasa, se han olvidado. ¿Ha visto hermanos, hijos de Dios, que en una situación u otra y han estado en necesidad de pidiendo oración, y vamos a hacer una cadena de oración, y vamos a hacer ayunos, y vamos a hacer esto y lo otro, y con el tiempo se han olvidado lo que el Señor ha hecho por ellos? Se han olvidado. Hermanos, así Dios les recordaba al pueblo que sacó de Egipto, que era un milagro de Dios, que dice la palabra de Dios que endureció el corazón ¿de quién? Del faraón, para que se cumpliera la profecía que los hijos de Dios iban a salir de Egipto. Hizo pasar una y otra hasta que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que pasó la muerte sobre los egipcios. ¿Y qué hizo? Los judíos ahí en su casa marcaron sus puertas con sangre para que la muerte pase sobre ellos y no entre en su casa. Y aún así, hermanos, cuando salieron al desierto, que el Señor los sacó y llevarlos a la tierra prometida, muchos ya se habían olvidado de los grandes milagros que Dios había hecho por ellos, para sacarlos de Egipto, para sacarlos de esclavitud. ¿Por qué? Porque aún después, cuando Moisés se fue a la montaña allá a buscar de Dios y recibir los mandamientos, ¿qué hicieron el pueblo allá abajo? Empezaron a turbarse, y necesitamos a alguien a que adorar algo, y que pues junten los aretes, junten el oro, junten los anillos, junten todo lo que tiene y vamos a hacer aquí. Así de rápido se les olvidó quién era su Dios. Hermanos, así pasa hoy en este tiempo, miles de años después, entre el pueblo de Dios, entre los cristianos, también se les olvida quién los sacó de la esclavitud, del pecado, quién los sacó de las tinieblas y les trajo a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hijos de Dios? Por eso la palabra de Dios les recuerda: acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Se acuerdan de Saúl y que fue desobedientes? Ahí en el libro de Samuel vamos a ver esta escritura, y luego después terminamos en el libro de Salmos en esta tarde, antes de terminar el servicio de hoy. En el libro de Samuel, capítulo 1, primero Samuel, capítulo 15. The first book of Samuel, chapter 15. And we're going to look at a verse here. El primero de Samuel, capítulo 15. Y vamos a ver que voy a terminar aquí para el libro de Salmos, terminar ahí con la ayuda de Dios, y una última escritura en el libro de Isaías también. ¿Se acuerda que el Señor le había mandado a Saúl que hiciera algo, hermanos? Que tenía que ir y destruir todos los del pueblo. ¿De cuál pueblo?
los amalequitas. ¿Se acuerdan la enseñanza? Los de Amalek. Vemos aquí, vamos a leer nomás capítulo 15, verso 17 y aquí adelante. Pienso que todos nos recordamos. We all remember when the Lord sent Saul to destroy the Amalekites, and remember that he was what? Disobedient. In the end, he made the decision of who to let live. So he wasn't obedient, and this is what the Lord says aquí, verso 17, dice, y dijo Samuel, siendo tú, verso 10, ¿qué dije, hermanos? 17. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Le preguntó. Y envióte el Señor en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? Ahí Saúl desobediente a la palabra de Dios. Y Samuel le habló y le dijo, y le recordó de lo que había sido el Señor dirigido a hacer, y no lo hizo. Y verso 20 y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz del Señor y fui a la jornada que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas. ¿Y qué hizo? Luego echó allá el pueblo. Tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero eso fue lo que Dios lo mandó a hacer, hermano. No. ¿Qué tan rápido se le olvidó hacer lo que Dios le mandó a hacer? Así de rápido se olvidó. Por eso ahí Samuel recordándole, siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Le recordó, acuérdate qué ha hecho el Señor por ti, acuérdate. Y envióte el Señor en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a ese punto, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. No, ya estaba hecho. Mas el pueblo tomó del despojo, verso 21, de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Eso es lo que hace uno cuando nos olvidamos, cuando no nos acordamos de los mandamientos, de las palabras, de las enseñanzas, de la voz de Dios. Cuando se nos olvida, ¿qué hacemos? Pecamos. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios dice, si uno sabiendo lo bueno y hace lo malo, ¿qué es? Es pecado delante de Dios. Si nosotros podemos decir, sabemos hacer lo bueno porque entendemos su palabra, gracias a Dios. Y si no somos obedientes a la palabra, entonces ¿qué estamos haciendo, hermanos? Regresando al pecado. ¿Haciendo qué? Olvidándonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso el Señor nos habla y nos habla y nos habla, para que no se nos olvide, para acordarnos de lo que Dios ha hecho, lo que Él mismo ha hecho por nosotros. Quiero leer aquí en el libro de Salmos, que hermanos podemos dar vuelta aquí, the book of Psalms. Let's look at chapter 77, capítulo 77.
aquí una vez más leemos, hace unos días leímos de Salmo de Asaf hablando, y otra vez aquí en el libro capítulo 77 leemos lo que aquí escribió, verso 11 y 12, dice: acordarme de las obras del Señor, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Acordarme, hay que acordarnos, hermanos, de todas las maravillas. ¿Y qué dice? Y también de meditar en todas tus obras. ¿Y qué? Como hablamos cuando empecé, que tenemos que nosotros hacer como Dios dice, conforme a su palabra, y hablaré de todos tus hechos. Cuando nos acordamos, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros y donde el Señor nos ha sacado, ¿qué quiere decir? Que nomás nos sentamos y ahí, bien sentaditos, oh, pues yo me acuerdo lo que Dios ha hecho, yo me acuerdo. No, hermanos, significa acción. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Qué estoy haciendo para que Dios vea que yo sí me acuerdo de lo que Él ha hecho por mí? ¿Qué estoy haciendo? Algo tengo que hacer. No puedo quedarme sentado nomás con las manos cruzadas, nomás ahí sentadito, callado nomás. Pues, no, quiere decir, algo tengo que hacer con mi vida, para con Dios, para demostrar que yo sí me acuerdo de lo que Dios ha hecho por mí. Quiero terminar aquí esta última escritura en el libro de Isaías. Estamos cerquitas ya. The book of Isaiah, chapter 49, capítulo 49 de Isaías. Y verso, vamos a leer. En verso 15 nos recordamos que dice aquí de la mujer, habla de la mujer aquí en verso 15, dice, la pregunta hace: ¿olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Hermanos, aquí el Señor compara como la mujer que da a luz a su cría. Todos sabemos que una mujer tiene una extensión especial con cada uno de sus hijos que Dios le ha dado. Y sabemos que la mamá siempre está buscando ayudar a sus hijos, aunque sus hijos, de niños a jóvenes a grandes, la mamá siempre queriendo amarlos, tratarlos, cuidarlos en una forma u otra, siempre. Porque es el sentir que Dios ha puesto en las mamás cuando tienen sus hijos. Y aquí el Señor, por eso lo compara aquí: olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y aquí dice el Señor: aunque se olviden ellas, porque es muy difícil que la mujer se olvide, yo no me olvidaré de ti. Eso demuestra el gran amor que Dios tiene a sus hijos, a su creación. Que aun cuando uno que te dice que te amo, yo te quiero, a lo mejor alguien en nuestra vida así nos ha dicho, en un día u otro, en un momento u otro: oh, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero, yo te necesito, tú eres todo para mí, que esto, que el otro, que mi mejor amigo, mi gran compañero o compañera. A lo mejor hay muchos que han dicho esas palabras a alguien, y después ha pasado el tiempo y se han olvidado. Se han olvidado de esas palabras que en un tiempo decían, o le han dicho a Dios mismo: Dios, yo te amo, Dios, yo te quiero, Dios, yo te necesito, tú eres todo para mí, eres mi Padre en el cielo, eres mi Dios, eres mi esto. Y hay muchos quizás que lo han hecho y así le han hablado a Dios, y cuando han pasado el tiempo
ya Dios va a decir: ¿dónde está el que me decía que me amaba, que me quería, que me necesitaba, que yo era su Dios? ¿Dónde está? Ya no busca de mí, ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la palabra, ya no trata de buscar de mí, ya no llega a mi templo. ¿Dónde está el que me decía que me amaba? Pero aún así Dios dice: aunque se olviden de ella, yo no me olvidaré de ti. Gracias, Señor, gracias, porque Dios, hermanos, Él es fiel a su palabra, y lo que Dios habla en su palabra y sus promesas que ha hecho, Dios es fiel. Cuando otros no son fieles, Dios es fiel. Gracias a Dios que nosotros servimos un Dios real, un Dios que cumple con sus promesas, un Dios que nunca se ha olvidado de nosotros. Yo lo digo por mí, yo no sé cada uno lo que quiera decir, pero yo lo digo por mí. Yo sé que Dios nunca se ha olvidado de mí. Aunque yo no he sido siempre fiel, Dios siempre ha sido fiel. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios es Dios. Y yo y usted somos su creación. Y Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Lo ha comprobado una vez y otra vez en nuestra vida. Dios lo ha comprobado, que Dios nos ama. Solo tenemos que abrir nuestros ojos, nuestra mente, y ver todo lo que Dios ha permitido. No quiere decir que todo en nuestra vida es perfecto. Oh, pues yo tengo muchos problemas. No quiere decir que eso, que Dios se ha olvidado de nosotros, porque tenemos problemas, o tenemos necesidades, o tenemos enfermedad, o tenemos X. No quiere decir: ay, pues Dios se ha olvidado de mí. No, hermanos. Quiere decir que Dios sigue tratando con nosotros. Sigue queriendo que nosotros sigamos caminando, buscando de Él. El Señor quiere seguir que nosotros pongamos de nuestra parte, y en medio de todo, en medio de la tormenta, la necesidad o la enfermedad, o lo bueno, lo malo, la tristeza, pero Dios sigue siendo Dios, y nosotros seguimos siendo sus hijos y sus hijas. Y así, hermanos, siempre acordándonos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Con la ayuda de Dios, que Dios nos guarde en nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos seguir nosotros en nuestra vida buscando ser la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios los bendiga a cada uno que pudieron estar aquí en esta tarde, un día más de servicio.